Nuestro planeta posee historias de miles de millones de años, hogar de millones de especies y miles de civilizaciones. Científicos encuentran cada día pruebas y evidencias de antiguas civilizaciones que habitaron nuestra Tierra. Civilizaciones que plasmaron en pinturas, escritos y en artesanía tener un contacto con otras civilizaciones, con seres superiores. Extranjeros eran llamados en la literatura antigua dioses en el Nuevo Mundo y extraterrestres en la actualidad. Descubrimos nuevos mundos, viajamos al espacio, conquistamos nuevas fronteras y aún así no conocemos nuestra Tierra. Chile posee una valiosa evidencia en nuestros pueblos, relatos, experiencias y también encuentros, por miles de años, que hoy salen al mundo y que hacen de este mundo un planeta extraterrestre. Si miráramos al cielo y viéramos una imagen como esta, sin duda alguna, cualquiera de ustedes no dudaría en afirmar que se encuentran frente a un fenómeno ovni. La influencia de la industria cinematográfica siempre nos ha presentado un prototipo de ovni o de un objeto volador no identificado. Las descripciones de la mayoría de quienes han grabado, fotografiado o filmado un ovni siempre le han podido otorgar dimensiones como las de un avión, un Boeing 737, o por lo menos unos 50 o 100 metros de largo. Pero, ¿qué pasa con aquellos fenómenos que han ocurrido históricamente y en donde sus dimensiones no superarían el 1,5 metros de largo? Existen registros de estos encuentros y fenómenos desde la Segunda Guerra Mundial. Pequeñas esferas lumínicas que interactúan o persiguen aviones, vehículos o también personas, como si fueran un cazador tras su presa o como una bola de fuego preparándose para pelear. Por ello, y así nace el nombre de Foo Fighters. En ufología siempre se ha hablado de objetos tecnológicos, entre comillas, pero hay situaciones que se desmarcan cuando se empiezan a conocer reportes de esferas, sobre todo lumínicas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, año 1945, donde pilotos de guerra decían ver esferas. Ellos le dieron una respuesta bastante convencional a ese tipo de situaciones, aludiendo que quizás se trataba de armas alemanas. Pero esto un poco se desbancaba cuando estas esferas se acercaban a los aviones, sobre todo en la punta de las alas. Ellos decían ver esferas que se movían alrededor de los aviones, incluso como que pasaban entre medio. Ellos pensaban en algún momento que iban a chocar, pero no, estas como que se diluían y pasaban entre medio de los aviones. Son situaciones muy interesantes porque desde ahí ya se comienza a conocer el término de esferas, o las denominadas Foo Fighters, que es una palabra compuesta entre el idioma inglés, que es Foo, que significa fuego, y en inglés Fighter, que significa luchador. Desde ahí comienza a nombrarse o a, digamos, a titularse este tipo de casos bastante interesantes. Pero también, como hay situaciones extrañas, obviamente hay varios investigadores que le han dado, digamos, la hipótesis de que sean sondas extraterrestres, que en un minuto alguna civilización inteligente, entre comillas, se ha interesado por la Segunda Guerra Mundial. Ellos decían que quizás se trataba de armas extraterrestres o de sondas que venían un poco a incursionar y conocer más acerca de este tipo de combate. Pero también hay investigadores que le dieron una hipótesis bastante racional a ese tipo de reportes. Me refiero al ya fallecido Philip Klass, que lamentablemente falleció en el 2005. Él es un investigador norteamericano que se le conocía como un debunker, porque él siempre aterrizaba a todos estos casos que se le decían llamar ovnis o se relacionaban con algún fenómeno anómalo. Philip Klass, en un minuto, para tratar de dar una respuesta a estas esferas que se aparecían en la Segunda Guerra Mundial,
Él decía que quizás se podría tratar del famoso fuego de San Telmo. Recordar que el fuego de San Telmo es un fenómeno natural que se da sobre todo en los tiempos tormentosos, donde se genera como una electricidad en la punta de las alas de los aviones o algunos elementos terminados en punta. Se ve como una pequeña flama azulada. También lo dijo que era electricidad estática. Es decir, él trataba siempre de dar una respuesta racional a este tipo de casos. Pero ¿cómo puede ser que estos pequeños fenómenos lumínicos sean considerados ovnis? Sí, bueno, cabe destacar que el público siempre cuando escucha la palabra ovni de inmediato lo asocia con un platillo volador, con un objeto no identificado, un objeto gigantesco, pero hay situaciones en que se dan, que aparecen esferas lumínicas, incluso hay reportes que aparecen esferas al interior de las casas. Ahí un poco como que ahí se desbanca un poco, se desbarata un poco, mejor dicho, las hipótesis racionales, porque aparece una esfera como que pareciera tener un movimiento inteligente, como que se estuviera observando algo. Desde ahí provienen todas estas hipótesis relacionadas con un fenómeno anómalo. Algunos dicen que son sondas de prospección. Otros dicen, como lo hemos comentado también en programas anteriores, que quizás se puede tratar de un fenómeno natural, esta especie de plasma que aparece, digamos, al momento de quebrarse la roca, que produce una electricidad piezoeléctrica que se produce ahí al contacto con el aire, una especie de plasma. Brasil, al igual que muchos países de Sudamérica, posee hechos históricos de registros con objetos voladores no identificados. Estos han sido grabados, presentados a la prensa y también estudiados por ufólogos. Hay un video que fue captado en la ciudad de Capão Redondo el 2 de enero del año 1998 en Brasil, donde un niño logra observar una especie de esfera, entre comillas, que estaba evolucionando sobre la ciudad. Se detenía, bajaba. Él rápidamente toma su videocámara y comienza a registrar esta situación. En el video se puede ver una luz que se empieza a trasladar sobre los tejados hasta que un minuto desaparece. Yo me tocó analizar, digamos, un análisis primario, es decir, verificar algunos detalles de la videograbación. Me pude dar cuenta de que no es una esfera, como se dice en algunos lados. Esto es un elemento largo, calculo yo unos 30 centímetros, con una luz abajo. Lo analicé y me di cuenta de que no era una esfera como se decía, sino que es un elemento alargado, calculo yo unos 30 centímetros aproximados, con una luz abajo. Hay que destacar que en el video se mueve como una forma de péndulo, como que si tuviera un eje, digamos, en su parte superior, obviamente. Yo lo asocié también con una pipa. Pipa se le denomina a estos globos que tienen una especie de flama al interior de Brasil, pero obviamente no estamos hablando de un globo, sino aquí un elemento que quizás se puede tratar de algo a control remoto. No sabemos. Por algo este video es un caso abierto, lo han investigado investigadores, digamos, de Brasil. Yo hace tiempo días atrás tuve contacto con Ricardo Varela, quien fue uno de los que también investigó este caso, y me dice que en el momento determinado, porque yo le hice la consulta de por qué esta luz desaparecía, y no se tenía un registro más de aquello. Me dice que efectivamente esta luz desciende, se mete por una pequeña calle para no volver a aparecer. Ellos dicen que no pudieron encontrar, digamos, el lado específico donde desapareció esta luminosidad. Pero no todos le dan explicación científica o lo relacionan con un fenómeno extraterrestre. Hay quienes que directamente lo relacionan con fenómenos de orígenes religiosos. Hay dos casos acá en Viña del Mar y uno en Quilpué, donde las personas dijeron ver una esfera. En ufología siempre se dice de sondas de prospección, que estarían analizando el lugar, los minerales. Pero también se le da la posibilidad de que sea un fenómeno natural, una especie de plasma energético. Lo interesante de esto es que muchas personas lo asocian también con algo demoníaco. Cabe destacar que también es una situación que se enfrenta al investigador en terreno, porque lamentablemente no quieren seguir más allá con la investigación. Analicé un caso en el sector de Quilpué, donde un padre de familia va a la pieza de los niños y de improviso ve una luminosidad debajo de la cortina. Una ventana. Él empieza a mirar y él empieza a dar una posibilidad convencional a lo que estaba viendo,
diciendo que era un juguete de los niños, que era la televisión o algún enchufe que estaba haciendo algún cortocircuito. Él estuvo 1 minuto y durante ese tiempo pudo describir de manera bastante grande algunos detalles, como por ejemplo que era una especie como de estrellita, esta que empezaba a emerger varias chispitas, decía él, hasta que él se acerca y esto desaparece. O sea, quizás ahí ya estamos hablando quizás de un comportamiento, entre comillas, inteligente, no sabemos. Pero lamentablemente no pude seguir más allá con el caso porque la familia lo relacionó con algo demoníaco, con el diablo. Entonces lamentablemente hay una confusión bastante grande. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los investigadores o los seguidores de este tema es tratar de separar, digamos, situaciones. Si bien es cierto, hay situaciones que son, o casos que son explicados, como son los lens flares, como son incluso las luciérnagas también, los montajes. También hay situaciones que quizás puedan relacionarse con algo netamente natural. Pero cuando uno se enfrenta a una esfera que tiene como un comportamiento inteligente, yo creo que ahí se amplía todo este estudio de lo que es el fenómeno del anómalo. Pero ¿cuántos de los fenómenos que circulan en los medios de comunicación o por las redes sociales son verdaderos registros? Relacionado con el tema de los Foo Fighters o las esferas lumínicas, en mi trabajo como difusor, como investigador del fenómeno del anómalo, me ha tocado realizar diversos ejercicios audiovisuales, como me gusta llamarlos. Y es súper fácil, con elementos a la mano, poder realizar este tipo de avistamientos, entre comillas. Uno se pone detrás de una ventana, con la cámara fija, y con la otra mano tomé una linterna. Y empecé a realizar movimientos de la linterna que se reflejara el brillo sobre la ventana. Me quedó muy bien. Yo este video lo he mostrado a varias personas y quedan bastante sorprendidas porque yo les dije sí, fue captado en Valparaíso, en las alturas de Playa Ancha, y me decían, oye, pero es algo espectacular. Pero se les caía la cara prácticamente cuando les decía, ¿sabes qué? Esto no tiene relación con un fenómeno anómalo ni nada por el estilo, solamente es un montaje. Pero, ¿por qué la gente tiende a relacionar todo lo que ve como un fenómeno ovni? ¿Acaso todo lo que está en nuestros cielos de Viña del Mar son inexplicables? Años atrás nos llegó un reporte que en primera instancia, en primer momento, mejor dicho, era muy interesante, porque esta persona decía en su relato que había un ovni, un objeto lumínico, sobre el puerto de Valparaíso y que la Armada le estaba disparando. Afortunadamente yo me encontraba con mi cámara observando esta misma situación y bueno, no era más que un hecho que se realiza cada año, creo, por la Armada de Chile, donde lanzan una bengala y le disparan unas balas trazadoras y se ven bastante, a lo lejos se ven bastante, digamos, llamativas. Pero cabe destacar que siempre en ufología está el testigo sincero. Es decir, la persona ve algo o capta algo y por la falta de datos obviamente cae en confusión. Entonces a eso se le denomina el testigo sincero, y el trabajo obviamente está en el investigador en darlo a conocer y también con el fin de educar, que hay situaciones que son explicadas y otras no también. El norte de Chile reporta en pleno desierto supuestos avistamientos a plena luz del día. Muchos de ellos han sido captados por teléfonos móviles. Es que todo lo que se mueva en el lugar más árido del mundo llama la atención. Días atrás apareció un video que fue captado en Calama, donde unos trabajadores venían bajando de la mina y en un minuto determinado les llama la atención una nube que tenía un aspecto de platillo volador, que son las llamadas nubes lenticulares, que se producen por efecto de la inversión térmica, es decir, con la altitud se produce un alzamiento, mejor dicho, o una elevación de la temperatura, cosa que no suele suceder porque sabemos que mientras más altura el aire es más frío. Bueno, y se producen estas nubes lenticulares. Ellos toman el celular y comienzan a grabar. Pero cuando bajan el video al computador, se amplía la pantalla y se dan cuenta de una pequeña esfera, entre comillas, que sale como de la nube y empieza a realizar pequeños movimientos hasta que desaparece. Pero hay un dato a destacar, que estas personas realizan ese video tras la ventanilla del bus.
Entonces la posibilidad de que sea un reflejo es bastante alta. Y digamos, en mi opinión, yo creo que básicamente es eso, un reflejo. Otro de los puntos más comunes donde se registran los Foo Fighters son cercanos a los volcanes, y Chile mantiene un alto registro de estos fenómenos. Digamos que alcanzó niveles mediáticos bastante grandes, que ocurrió en el volcán Villarrica, donde unas personas iban en su vehículo y de improviso hacen la toma al volcán y aparece un elemento, entre comillas, arriba del volcán, con lo cual se dijo que era el paso de un objeto volador no identificado. El tema alcanzó notoriedad porque varias personas dijeron que efectivamente era algo relacionado con un fenómeno anómalo, y también se escucha como un ruido. Algún investigador ahí, no me recuerdo quién hizo ese alcance. Entonces se le da más auge, se le da más peso al video. A mi entender, hay elementos, como mencioné antes, que es el parabrisas, que es el vidrio, que se pueden generar brillos. A mi entender, eso es literalmente un brillo. Foo Fighters en Chile, en su mayoría registrados en Valparaíso. Pero, ¿cuál será el porcentaje de estos avistamientos reales, según los investigadores? Años atrás, a través del diario La Estrella de Valparaíso, me llegó un video en el cual una persona que labora en un edificio que está en la avenida Rasuris, recordar que es una avenida cercana digamos, al puerto de Valparaíso. Esta persona, antes de realizar sus labores de trabajo, dice ver un objeto en el cielo. Él toma su celular y comienza a sacar fotos. Se me hicieron llegar las fotos, también un video. Lamentablemente el video no aparece, entre comillas, el ovni. Y en la fotografía es posible ver un objeto circular bastante grande. Me contacté con esta persona, lamentablemente se enojó bastante. Y aquí yo quiero destacar que la labor del investigador en terreno, de la analista de imágenes, es bastante poco atractiva. Por el hecho de que siempre se está diciendo que no, que no. Porque claro, hay que hacer notar que yo mencioné el testigo sincero. Pero también hay confusiones, es decir, esta persona tomó, digamos, la fotografía detrás de una ventana, por lo cual, a mi entender, se produjo un reflejo de una lámpara, un plafón, sobre el vidrio, que dio la sensación de que era un ovni que estaba sobre el puerto de Valparaíso. Ahora, lo interesante de esto es que uno puede hacer alusión a la teoría de la teoría psicosocial y también la psicología cognitiva, que habla de que muchas personas, al tener una creencia excesiva, fe en determinado tema, o lo que en su minuto esté, digamos, interesado, que obviamente es el tema de los ovnis, puede de inmediato relacionar un objeto convencional con algo netamente extraño. En muchas partes del mundo se realizan este tipo de avistamientos lumínicos que viajan a gran velocidad. No son aviones, ni tampoco son meteoritos. Entonces, ¿qué es? Tiempo atrás llegó hasta mi redacción un video donde se decía ver una esfera en la ciudad de Punta Arenas. Había una persona que le llamó la atención la aparición de una luminosidad que pasaba sobre los cielos lentamente y a velocidad, digamos, bastante uniforme. No realizaba ningún movimiento anómalo. Esta persona me hizo llegar el video. Lo analicé y se llegó a la conclusión de que era la famosa Estación Espacial Internacional. Esta estación genera una cantidad de confusiones bastante grande porque la persona en un momento determinado, después de las 6 de la tarde, ve como una esfera. Obviamente estas personas lo comparan con un avión porque dice, ¿sabes qué? Es perdón, no lo comparan con un avión porque no tiene, digamos, las luces anticolisión. Entonces, a partir de ese dato, de no tener las luces anticolisión, de inmediato lo asocian con un fenómeno anómalo.
Pero cabe destacar que esta estación espacial tiene paneles bastante grandes, con lo cual es paneles solares que hace, digamos, que la luz solar incida directamente sobre estos paneles y nosotros veamos esa luminosidad bastante grande. Su paso por la región central muchas veces dura 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de las condiciones climáticas. Y muchas personas dicen ver como que se va bajando, pero es solamente que donde va avanzando, va siguiendo la curvatura de la Tierra y obviamente ya la luz solar deja de incidir directamente sobre los paneles solares. Pero es una situación que ocurre sobre todo entre la hora de las 6 de la tarde, 8 de la tarde, 9 de la noche, donde muchas personas ya están en sus casas, están, digamos, fuera de sus trabajos y tiene el horario, digamos, de paso esa Estación Espacial Internacional por sobre la región y que causa muchas confusiones también. OVNI, Foo Fighters, plasmas, todos ellos fenómenos que aún no tienen explicación y por ello son calificados como objetos voladores no identificados. Pero lo más importante es que aún quedan muchas cosas por explicar y también por descubrir en este, nuestro planeta extraterrestre.